Hola a todos, bienvenidos al Living de la Gran Casa. Esperamos te sientas cómodo, como en tu casa, y disfrutes de charlas que puedan impactar tu vida. Gracias por conectarte con nosotros. Hola a todos, ¿cómo les va? Estamos nuevamente en el Living de la Gran Casa junto a un grupo de amigos que siempre citamos al Living para tomar unos mates, tomar un café y charlar de temas lindos como son los que venimos charlando en estos podcasts. Estoy como siempre con mi amigo Ricardo. ¿Cómo estás, Ricardo? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Claudio? Y un saludo, un abrazo. Y qué lindo que podamos estar juntos con toda la gente que está del otro lado, nosotros de este lado. Y creemos verdaderamente que hay gente escuchándonos del otro lado. Y con este tema apasionante, lindo, sabroso, lindo para hablar y que no nos alcanza el tiempo, que es el tema de la palabra, de la Biblia. Así es. Somos un grupo de amigos que estamos saliendo desde la ciudad de Corrientes hacia todo el mundo con temas muy, muy interesantes. Hoy tenemos un amigo especial que es el pastor Sergio Slavin, que nos visita de aquí de Corrientes, de una iglesia. Sergio, buenas, ¿cómo estás? Hola Claudio, buenas tardes. Buenas tardes también a todos los que nos están escuchando. No sé en qué lugares estarán. Si alguno me conoce, los saludo desde acá. Gracias Ricardo también por estar, te saludo. La verdad para mí es un privilegio, un honor que ustedes me hayan invitado a compartir este momento tan importante que tiene el ministerio de ustedes, el trabajo de ustedes. Dale, Sergio, todo este mes que pasó, que es el mes de septiembre, hablamos de la Biblia en diferentes sectores de la ciudad y queríamos charlar también con vos, que me des un concepto. ¿Qué es la Biblia para vos, si tuvieras que decir de alguna manera personal? En realidad, para responder a esa pregunta, tendríamos que estar mucho tiempo. Pero la Biblia por empezar, decimos la Biblia, la palabra de Dios. ¿Por qué la llamamos así a la Biblia? La palabra de Dios. Porque es un libro que fue escrito, inspirado por Dios, en la persona del Espíritu Santo. Obviamente que fue escrito por seres humanos, se supone que hay más o menos unos 40 autores. ¿Por qué decimos más o menos? Porque hay algunos pasajes de la Biblia, algunos salmos y algunos otros pasajes que por allí no se identifica al autor, pero la gran mayoría están identificados. Pero quien los guió, quien los inspiró a escribirlo fue Dios, el Espíritu Santo. Y obviamente leer un libro que nos fue escrito de parte de Dios para nosotros es sumamente importante, porque vieron cuando hay una persona es famosa, es conocida, es un especialista en cierto tema, sí. Bueno, queremos leer libros de esa persona. En el caso tuyo, Claudio, que sos médico, cardiólogo, obviamente te deben interesar escritos o estudios de cardiólogos. Quien se dedique a la mecánica, quien se dedique a la construcción, quien se dedique a la abogacía, buscará autores que lo inspiren y que lo enriquezcan. Exacto. Y que le ayuden, e incluso que le solucionen algunos problemas que por allí no encuentran. Bueno, la Biblia obviamente tiene la solución a todos los problemas. Yo digo que un día los cristianos creemos que vamos a estar con Dios en el cielo. Cuando termine esta vida física, hay una vida eterna donde ya no vamos a tener ningún tipo de limitaciones como tenemos ahora. Por eso no podemos entender todo. Sí. Y nos vamos a asombrar. Lo digo porque me va a pasar a mí, te va a pasar a vos, sí. Claudio, te va a pasar a vos, Ricardo, y le va a pasar a los que están escuchando. Nos vamos a asombrar al darnos cuenta que en la Biblia teníamos todas aquellas respuestas que no encontramos porque no las buscamos en la palabra de Dios. O sea, en síntesis, la Biblia es un libro con grandes respuestas a nuestros interrogantes, ¿no? Algunos le pusieron el nombre El Manual del Fabricante. Sí. Todos entendemos lo que es eso, porque vas y compras un electrodoméstico o compras un auto o cualquier cosa que necesitemos saber cómo usarla. Sí. Antes de usarla debemos leer el Manual del Fabricante. Muchos han quemado electrodomésticos porque no le movieron el botoncito de 110 a 220 y lo enchufaron en 220 y lo quemaron. Claro. ¿Por qué? Porque no leyeron el manual, porque se fueron creyendo que sabían. Y muchas veces nosotros creemos que sabemos, como solemos decir, esta la saco de taquito, esto es
chico pleito para mí, usamos esas La tengo expresiones. clara con La eso. tengo clara. No, no la tenemos clara. Si la tenés clara, vas a ir a la Biblia Claro, a buscar lo que Dios te dice que Vas a tenés ser que hacer. humilde, vas a ser Exactamente. humilde y vas a preguntar. Con humildad. Ricardo, Creo que ese otra- es el nombre más acertado que hay. El manual del fabricante. Del Sí, fabricante. sí. Creo que es lo que más se asemeja. Después podemos filosofar y ponerle otros títulos. Pero creo que ese es el... Aclaremos una cosa. Cuando decimos el manual del fabricante, Sí. es porque creemos, pero eso lo creemos a rajatabla, que hemos sido hechos por la mano de Dios a su imagen y semejanza. Sí, sí. Es una falacia total la pretendida evolución. De hecho, nos rebaja pensar que yo provengo de un mono en vez de creer que fui creado por la mano de Dios a imagen y semejanza de Él, es una tontería. Sí. Por eso Él es mi fabricante, porque Él me hizo. Bueno, la Biblia lo relata, ¿no? En Génesis, que Él es el que nos diseñó. Exactamente. Ricardo, vos tenés un pool de Sí, preguntas. Mirá, la verdad que estando con Sergio, teniéndolo a Sergio y sabiendo de su capacidad, su estudio, su preparación, sus años, porque es un poquito mayor que nosotros, Poquito. pero aparte su Digamos, experiencia, porque sí. no lo digamos ni vamos a decir los títulos que tiene, sino simplemente que es un estudioso de la palabra y un teólogo, Sí. estaríamos preguntándole muchas cosas. Pero yo, básicamente, Sergio, desde una silla o desde una postura, ¿por qué tengo que leer la Biblia? ¿Por qué yo, hombre natural, normal, del mundo, Sí. digo, del- viviendo sí, como claro, un ser del ser humano. existente Sí. del ser humano, ¿por qué tengo que leer la Biblia? ¿Cuál es la diferencia entre leer el Quijote de la Mancha, un libro de filosofía griega, y leer la Biblia? Linda pregunta. Porque eso me va a dar pie después para Sí, hacer realmente una pregunta muy buena. Ahora, antes de dar la respuesta, hago una pregunta retórica. Ya sea, ya va con su respuesta. ¿Querés ser abogado? Y obviamente tu profesor te dice, lee, no voy a tirar nombre porque no conozco, no recuerdo, pero lee tal. ¿Y por qué tengo que leerlo? Y si querés ser abogado, tenés que leer a quien sabe. Quiero ser médico. Pero tenés que leer esto, ahí sí por ahí anatomía pastológica, anatomía general. ¿Y por qué tengo que leerlo? Dice Claudio, que es médico. ¿Cómo no lo vas a leer si querés ser médico? Tenés que aprender de lo que saben. Claro. ¿Querés vivir la vida conforme a lo que Dios quiere para vos? Y de hecho, sepamos esto, Dios es perfecto, es absolutamente perfecto. Todo lo que viene de Dios es bueno. En Él no hay yin y yang, o sea, no hay un poco bueno y un poco malo, es 100% bueno. Entonces, si Él me creó y luego escribió un libro y yo quiero vivir bien y quiero disfrutar la vida, tengo que leer la Biblia. Hace un rato estábamos escuchando a otra persona, Marcelo Lafitte, también un teólogo con mucho conocimiento, y él nos decía eso, ¿no? De que es el libro que nos guía, el libro que nos inspira, que lo necesito leer día tras día, tras día, no de vez en cuando, Claro. sino constantemente. Sí, un libro de cabecera, podríamos decir, ¿no? Es el libro de cabecera, no para que lo pongas abajo de la almohada, no entra por ósmosis, hay que leerlo. Otra preguntita, y creo que lo vas a poder resumir porque sos excelente para eso. ¿Por qué se dice leer la Biblia me cambió la vida? ¿Por qué la gente, yo conozco Sí. cientos, miles, creo que... Ujú. Hay mucha gente cambiada por la lectura. ¿Por ¿no? qué leer la Biblia me cambió la vida? Cambió mi paradigma, cambió mi cosmovisión, cambió mi mentalidad, cambió mi entendimiento. Voy a tratar de resumir esa respuesta. De hecho, sí es cierto lo que decís, Ricardo, trato de saber sintetizar, pero a veces cuesta. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es la razón para decir la Biblia me cambió la vida? Si te la cambió, y obviamente si te la cambia la Biblia es para bien, es porque estaba mal. Ahora la pregunta es, ¿por qué tu vida estaba mal y la Biblia te la tuvo que cambiar si a vos te creó Dios a su imagen y semejanza? Y ahí viene la historia, que vino el diablo, que es nuestro enemigo constante, enemigo de Dios, tergiversó lo poco, diríamos hoy la Biblia, pero no había Biblia, fueron las primeras palabras que Dios le había dicho a Adán y Eva, las cambió, los hizo hacer las cosas mal, vino el pecado y el pecado arruinó nuestras vidas. Lamentablemente el pecado nos arruina. Hoy se llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Entonces no hay valores, no hay principios. Es más, yo digo que este mundo se maneja por antivalores y no valores. Bueno, eso
¿Cómo puede cambiar en nosotros? Con la obra de Dios en nuestras vidas, con el Espíritu Santo, pero leyendo la Biblia. ¿Por qué? Porque en la Biblia está todo lo que Dios quiere que sepamos. Hay luz, ¿no? Dice la Biblia que nos arroja luz cuando leemos. Bueno, hay un libro que se llama Proverbios, lo escribió el rey Salomón, no todo completo, la mayoría, después hay un par de autores más. Sí. Y ese libro de Proverbios nos enseña cómo comportarnos, cómo actuar. Dice, justamente comienza diciendo para dar sagacidad, inteligencia, sabiduría, prudencia, ese libro. Y es la palabra de Dios, sí. Porque necesitamos saber cómo comportarnos. Todos nosotros vivimos ya, en la mayoría, ¿no? Algunos por allí viven en algún pueblito del interior, pero la mayoría vivimos ya en ciudades grandes donde tenemos que respetar un montón de cosas. Semáforo, el giro a la izquierda, el giro a la derecha, quién tiene prioridad, bueno, todo un montón de cosas más. Sí, los estacionados. Vivir en comunidad, ¿no? Tenemos que aprender a vivir en comunidad, pero una de las maneras es respetando lo que está establecido. Sí. ¿Vos querés vivir bien, Ricardo? Los que están escuchando quieren vivir bien. Lean la Biblia y respeten lo que dice la Biblia. Sergio, ¿vos tenés algún libro para recomendar? O si le tuvieras que recomendar a alguien, ¿dónde empezar la lectura o con cómo empezar la lectura de la Biblia? Bueno, un poco para no contradecir, porque algunos escucharon yo no sé, en el podcast. El podcast anterior, la charla anterior de Marcelo Lafitte. Y no solo por no contradecirlo a él, sino que yo pienso exactamente lo mismo que dijo él. Sí. Aquel que va a empezar a leer la Biblia, en la Biblia va a encontrar 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo. Los del Nuevo comienzan con las biografías de Jesucristo, o sea, San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, que son los evangelios. Recomendamos comenzar la lectura en el Evangelio según San Juan. ¿Por qué? Porque es muy directo, muy claro. Sí. Fue escrito bastante después que los otros tres. Ya Juan era viejito, el apóstol Juan. Algunos dicen, la tradición, que vinieron a decirle si podía relatar algo, porque ya obviamente en el primer siglo ya empezaban a haber herejías, cosas contrarias a las Escrituras. Y entonces Juan escribe este Evangelio, también ha escrito 3 cartas y el Apocalipsis. Y el Evangelio de Juan de pronto no narra tantos milagros como los otros, que son más... Marcos, por ejemplo. Marcos es totalmente activo, pero es el más corto. Mateo y Lucas son los más profundos, con más detalle. Pero ¿quién es el que relata la mayor cantidad de discursos o palabras de Jesucristo? El Evangelio de Juan. En el capítulo 3, hablando con Nicodemo, en el capítulo 4, hablando con la mujer samaritana. Y por las palabras podemos conocer a las personas. Claro, y después una perla, una joya en el Evangelio según San Juan, lo que tenemos como capítulo 17, digo lo que tenemos como capítulo 17 porque la Biblia no fue escrita en capítulos y versículos, eso se hizo mucho después ni con los para poder leerla, ni con los títulos que tenía ahí. En el capítulo 17 del Evangelio de Juan está lo que llamamos la oración sumo sacerdotal, donde, y escuchen lo que les voy a decir porque a lo mejor muchos no lo saben, Jesús, ese día que estuvo orando al Padre, estaba orando por vos que estás escuchando, porque Él dijo, Señor, te pido por los discípulos y también te pido por los que van a creer por la palabra de ellos, o sea, esa palabra que vos creíste te pone a vos dentro de la oración de Jesús. Jesús oró por vos ese día. Sí, qué lindo. Sergio, vos anotaste unas recomendaciones que querías darnos para aquellos que están empezando a leer o que les gustaría hacer una rutina de la lectura. ¿Vos cuál rutina recomendarías? Yo, por ejemplo, respecto al libro que recomendás para empezar, yo no es que recomiendo, sino que yo me gusta la biografía. Entonces voy a Lucas, porque ahí cuenta bien. Y aparte porque Lucas era médico. Tenía una capacidad intelectual muy especial. Sí. Y ahí cuenta lo que a mí personalmente me interesa. Yo creo que hay gente que les interesa la biografía, leer biografías. Y él cuenta de dónde, cuáles son su ascendencia, de dónde viene Jesús, y eso es atrapante. Porque es que las biografías son importantes. Sí. Yo por lo menos soy una persona que cuando encuentro un escrito de alguien, quiero saber quién es esa persona, conocer lo más posible datos de él, y me ayuda mucho eso. Sí. A veces me encuentro con personas que tuvieron muy mala infancia,
pero que lograron sobreponerse, y otras que llegaron a lo que fueron también porque tuvieron una buena familia. Sí. Bueno, antes de responder tu pregunta, te digo, para los que están escuchando, son 4 evangelios, ¿no es cierto? Sí. El evangelio de Mateo, que nos presenta a Jesús como rey, Sí. el evangelio de Marcos, que nos presenta como siervo, el evangelio de Lucas, que lo presenta como hombre perfecto, y el evangelio de Juan, que obviamente lo va a presentar como Dios. No quiere decir que sea solo hombre, no. Es las 4 cosas, es Dios, es siervo, es hombre perfecto, es el rey, y cada uno lo presenta de una manera. Dijimos hoy que lean el evangelio de Juan. Obviamente hay diferentes tipos de lectores, vamos a empezar por allí. De quienes nos están escuchando ahora, hay personas que son grandes lectores de la Biblia, hay otros que leen algo cada día y ahí nomás, hay otros que leen y estudian y analizan y buscan. Ustedes saben bien que la Biblia, la palabra de Dios, cuando Jesús estaba en la tierra solo estaba lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento, en realidad era el Tanaj para los judíos, que tenía todos esos libros que se menciona como las Escrituras. Sí. Eso fue escrito en hebreo, el Nuevo Testamento en griego, y luego tuvo que ser traducido a los diferentes idiomas del mundo. Exacto. Nosotros en español tenemos que dar gracias a Dios porque tenemos el privilegio de tener traducciones que no son copiadas de otras traducciones, sino que van directamente al original. Tienen la llamada Reina Valera, que viene de 1569, pero la que leemos actualmente fue revisada en 1960 o en 1995, que yo recomiendo la del 95. Por allí tiene un lenguaje que habla de vosotros en vez de ustedes. Sí. Y hay otras traducciones que les recomiendo: NTV, Nueva Traducción Viviente, sí. NBI, Nueva Versión Internacional, TLA, Traducción en Caja Total, Dios habla hoy. Y es lindo, un montón. Es lindo porque le sacás más provecho. Bueno, ninguno de nosotros es un tremendo experto en gramática, aunque a mí me encanta la gramática, pero gramática. Sinónimos, significados de palabras. Claro. Entonces, o un diccionario o una traducción más sencilla que te aclare lo que estás leyendo. Y si yo no entiendo lo que dice acá, hay cada palabra que encontramos en la Biblia y son antiguas, claro, y por ahí como una más nueva. Sí. Pero respondiendo a lo que me dijo Claudio, lee el Evangelio de Juan. Una vez terminado, arrancá de vuelta el Nuevo Testamento con Mateo, Marcos, Lucas. Sí. Tenés Juan otra vez. Con el de Lucas hay una particularidad muy linda. Él narra la historia de Jesús, pero luego escribe el libro que es el quinto del Nuevo Testamento, que es Hechos de los Apóstoles. Es el mismo autor. Sí. ¿Y qué narra ahí? Es una continuación de la biografía de Jesús. Jesús asciende a los cielos y él empieza a contar el comienzo de la iglesia, para luego enfocarse a más o menos la mitad del libro hasta el final en el trabajo del apóstol San Pablo. ¿Cómo empezó nuestra historia? Sería, ¿no? Igual quiero un minutito más. Quiero aconsejarle esto para aquellos que son lectores. Hoy escuchábamos a Marcelo Lafitte, que él decía que él agradecía a su padre que lo hizo lector. Yo también tengo que agradecer a mi padre y a mi madre que a mí y a mi hermano nos hicieron lectores. Sí. Hemos leído libros, pero que no se imaginan. Buenos siempre, obviamente, pero no vayan a creer que somos fanáticos, que solo leímos libros cristianos. Yo me leí colecciones de libros de Julio Verne, de Emilio Salgari, Sandokan, El Corsario Negro, cosas lindas. ¿Borges te gusta? Algo, un poquito. Me gusta, pero no he leído mucho, porque sí me gustan sus expresiones. Sí. Leí de Charles Dickens y... no me acuerdo ahora otros autores. Leí... leí C.S. Lewis. Leí Ben-Hur, Quo Vadis Domine, que son los otros autores, Víctor Hugo, de Shakespeare. He leído mucho José Ingeniero, por ejemplo, un autor argentino que escribe libros, La simulación en la lucha por la vida, El hombre mediocre. No son libros exclusivamente cristianos, pero tienen buena enseñanza. Léanlo, son muy se cierren. Muy buenos escritores. Claro, ¿no? García Márquez, por ejemplo, también. Y te da enseñanza, primero que te enseña a hablar, te informa, te abre la mente, pero volvamos a la Biblia, lean sus Biblias cada día, hagan un esfuerzo y
Yo, por ejemplo, esto no es mío, ojo, Sí. yo lo practico, pero alguna vez, hace muchos años lo leí y lo aconsejo. El libro de los Proverbios, Sí. que es un libro que nos enseña el trato interpersonal. Por ejemplo, hay una frase que dice: la blanda respuesta quita la ira, la palabra áspera hace subir el furor. Sí. O sea, te muestra cómo tratar, y un montón de, Sí. de máximas o proverbios o refranes más. Lean, tiene 31 capítulos, lean uno por día, porque el mes tiene 31 días. Sí. Y bueno, Cuando en tiene el mes que 30. tiene 30, que son 4 nada más, el último día leen 2. O febrero. Y en febrero, el 28, ¿se acuerdan que el 28 es mi cumpleaños? Y entonces ese día leen 28, 29, 30 y 31. Tienen que leer 4 ese día. Eso es uno. Sí. El que quiere leer más todavía, Sí. lea 5 salmos por día, Ajá. porque son 150. Y se lee todo. Yo también lo hice. ¿Saben cuál es mi consejo? Mi consejo es que no hagan esto toda la vida, de acá hasta que se mueran. Sí. Pero tómense el compromiso un año. Por ejemplo, ahora pueden decir, bueno, voy a empezar a practicar la lectura bíblica y el 1 de enero de 2023 empiezo con Proverbio y con Salmo. Háganlo un año aunque sea. Y en 12 meses van a leer 12 veces el libro de Proverbio y 12 veces el libro de Salmo. Y qué interesante que cada vez que uno lo lee le saca algo nuevo, ¿no? Bueno, eso no tiene Tiene explicación. Aunque, o sea, yo digo, no tiene explicación, y por otro lado le podría dar una Sí. explicación. ¿Sabe por qué? Cada vez que leemos la Biblia, yo la debo haber leído, no puedo decirle el número porque ni me acuerdo, 30 veces, capaz, 20 Sí. veces. Obviamente, pasajes que lo habré leído 100 veces Sí. y otros que lo habré leído 2 o 3 veces, como el libro de Ezequiel, el libro de Levítico, eso es más complicado. Y cada vez que leo encuentro cosas. Exacto, Algunos escuchan mi... pozo inagotable, ¿no? Algunos escuchan mis videitos de todos los días Sí. y trato de sacar cosas nuevas. ¿Y saben por qué la Biblia nos puede dar cada día algo nuevo para nosotros? Porque a diferencia de esos buenos libros que mencionamos, que sean cristianos o no cristianos los libros, cada uno de esos autores, salvo algunos que todavía son contemporáneos, la mayoría se murió. Ujú. Pero cuando yo abro la Biblia, ¿saben quién está conmigo presente? Sí. El autor de la Biblia, el Espíritu Santo está conmigo y me está guiando. Sí, así es. Sergio, Tengo una anécdota después, si querés. y con el esto- tiempo es súper tirano. Sí. Estamos desde Corrientes, Argentina, en el living de la gran casa, acá degustando unos mates. Y te agradezco mucho por estar con nosotros este rato, este tiempito. Y a vos, Ricardo, también. Y antes de cerrar, tenés una anécdota para contarnos. Es una Sos un libro abierto, Sergio. Y mientras lo lean. Sí. No, siempre me acuerdo de algo. Sí. Y de hecho, esto que les voy a contar tiene una particularidad que yo no la logro entender hasta el día de hoy. Yo tenía 7 años cuando yo nací en la ciudad de Pergamino, provincia de Buenos Aires. Yo me congregaba ahí. A los 11 años vine a Corrientes, esta hermosa tierra donde conocí a todos estos lindos correntinos. ¿Te casaste acá? Mi esposa correntina, mis hijos y mis nietos correntinos. 7 años tenía cuando en la escuela dominical me regalaron la Biblia Reina Valera 1960. Venía con una tapa o sea, era hermosa, color rojo, y con una tapa que tenía todas fotos del mundo, de diferentes ciudades. Y yo tenía una alegría. De hecho, ese día la empecé a leer. No digo que a los 7, 8, 9 años la leía todos los días como leo ahora, pero ya la empecé a leer. O sea, son 59 años que leo la Biblia. Sí. Pero hay una cosa que está en mi cabeza y no sé cómo está en mi cabeza. Porque yo me veo a mí mismo saliendo de la iglesia con la Biblia en la mano. Mira vos. Como si yo fuera el Ese espectador. niño. Sí, yo me veo viniendo con la Biblia, feliz y contento con mi Biblia. No es porque vi alguna foto, porque no se sacaban fotos en esa época, no había celulares. Yo tengo esa imagen en Claro, mí sí. de Esa verme visión dentro de tu la mente. felicidad Sí. mía. O sea, yo me veo de afuera, ahí está viniendo Sergio con la Biblia en la mano. Y lamentablemente se perdió, nosotros nos mudamos muchas veces, de hecho vinimos de Pergamino a Corrientes, pero nunca voy a olvidarme de esa Biblia. Qué lindo. Lee tu Biblia, lee tu Biblia. Así es. Bueno, gracias a todos por estar. Ricardo, muchas gracias por estar una vez más acompañando. Por favor, siempre es una alegría, Sí. es un privilegio poder compartir con vos estos minutos y escuchar No va a personas ser- como Sergio, a Marcelo. No va a ser la primera ni la última, Sergio. No, Seguro Y que el te vamos a... año de la pandemia yo hablé de la Biblia acá también. ¿te Sí, acordás? sí, que me acuerdo que sí. Pero bueno, a todos los que nos escuchan del lugar del mundo que nos estés escuchando, tranquilo, volvemos en cualquier momento con otra charla más respecto a este tema y seguramente a Sergio lo vamos a volver a tener. Gracias a todos, gran abrazo, nos volvemos a ver en cualquier momento.
Gracias por escucharnos. Esperamos puedas salir inspirado, lleno de esperanza y motivación. No te olvides de suscribirte y compartir con tus amigos este episodio. Nos vemos la próxima.